Bien, muy buenos días a todos y todas. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro seminario mensual de la Red Latinoamericana de Ecofisiología Vegetal, RedLev, del mes de julio. Muchas gracias a todos y todas por vuestra presencia. Y especialmente a nuestra anfitriona, nuestra charlista del día de hoy, ¿cierto? Que él amablemente accedió a participar en esta actividad recurrente de la red. Estoy hablando de la doctora Frida Piper, doctora en Ciencias Biológicas, mención botánica, y profesora asociada a la Universidad de Talca. La doctora Piper lidera el Laboratorio de Ecofisiología de Planta en la misma universidad, donde investiga las causas e implicancias evolutivas y ecológicas de la asignación de recursos en las plantas. El día de hoy dará la charla titulada Causas fisiológicas del decaimiento en especies arbóreas de los bosques del sur de Chile. Sin más que agregar, y para poder iniciar con el seminario, le doy la palabra a la doctora Piper. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos y por la voluntad y la oportunidad de poder escuchar sobre este trabajo, cierto, tuyo y de colaboradores. Así que somos todos oídos. Esto es una presentación que tiene una duración de alrededor de 45 minutos y luego hay un espacio para que los asistentes puedan realizar sus preguntas, hacer comentarios. Pueden hacerlo a través del chat, así como también pueden abrir micrófono. Eso sería todo, así que somos todo oídos. Muchas gracias, Frida. Gracias, Marco, gracias por este espacio que nos da la red y gracias a todos los que se han hecho un tiempo para escucharme. Espero no defraudarlos. Les cuento que esto es un estudio todavía bastante preliminar y que surge del Fondesit regular que conduzco actualmente, en cuyo contexto tuve la oportunidad de invitar al investigador Henry Adams de Washington State University en el año 2024. Él se ha especializado en entender los mecanismos de mortalidad en especies arbóreas y en esa visita surgió la oportunidad y la motivación de estudiar, aprovechando su expertise, el fenómeno aquí en Chile. Y en ese contexto se sumaron colaboradores y estudiantes chilenos que de alguna u otra manera están también emprendiendo la investigación o ya consolidándose en la investigación de estos temas, como el doctor Alejandro Venegas González de la Universidad de O'Higgins, el doctor Alex Fajardo de la Universidad de Talca y estudiantes y asistentes que trabajan en el laboratorio que conduzco en la Universidad de Talca, como son Carolina Morales Saavedra, Leana Bustos y Gustavo Encina. El tema se contextualiza digamos, una preocupación mundial y que tiene que ver con el hecho de que todos conocemos que, ¿por qué no me funciona? Aquí, que los bosques cumplen un rol fundamental en mitigar el cambio climático, secuestrando el carbono que nosotros como sociedad, con nuestro modo de vida, estamos causando que incremente a tasas cada vez más elevadas y que tiene, bueno, consecuencias en el clima a través del aumento de la temperatura, la disminución en las precipitaciones y consecuencias a través de estos cambios climáticos en el funcionamiento de los ecosistemas, la biodiversidad y en definitiva la vida misma del planeta y la calidad de vida de la especie humana. Y los bosques son todavía, a pesar de todos los avances tecnológicos, nuestra única esperanza, nuestra única solución real a que este aumento bastante apocalíptico de las emisiones de dióxido de carbono puedan, no sé si detenerse, pero al menos reducirse o no aumentar a una tasa tan acelerada. La evidencia nos muestra que las mayores reservas de carbono de fitomasa están efectivamente
en los ecosistemas boscosos, no en otro tipo de ecosistemas, que representan una significativamente menor biomasa. Y dentro de estos bosques, por tanto por el volumen como por la superficie que ocupan, aparecen los bosques tropicales y los bosques templados en los primeros lugares. Este rol del secuestro de carbono, sin embargo, paradójicamente, a pesar de que los bosques pueden mitigar el cambio climático, están siendo también afectados por el cambio climático. Es decir, la solución al problema también está siendo afectada. Por un lado, sabemos que nuestra actividad humana reduce la superficie de bosque, dando lugar a la urbanización, a la agricultura. Pero por otro lado, hay un fenómeno de causa un poco más natural, indirectamente también es causa antrópica, pero de manera más directa tiene que ver con las condiciones naturales que están enfrentando los bosques y que se debe a que si podemos tener una superficie que no es reemplazada, pero que está deteriorándose en su estado de salud. Bosques que no funcionan de manera óptima, que incluso están presentando decaimiento o mortalidad. Y este fenómeno es transversal, se da en todas partes del mundo. Este estudio ya tiene más de 10 años, que el que se cita aquí. Se han sucedido numerosos reportes de manera creciente y que incluyen diferentes especies, diferentes familias de árboles, en todo tipo de clima, de latitudes, de topografías, lo cual nos habla entonces de un fenómeno global, un fenómeno que también ha sido asociado a la sequía causada directamente por falta de precipitaciones y también por aumento de temperatura, que sabemos que causa una mayor déficit de presión de vapor de la atmósfera, y esto opera también como un factor de sequía en los árboles. Y a un fenómeno global subyacen generalmente mecanismos que son globales, y esa es la motivación de un gran número de estudios que han, digamos, comenzado a partir de este esquema que les muestro en la pantalla, eh, o quizá no comenzado, pero que el gran empuje surge a partir de esta publicación, que actualmente tiene, bueno, miles de citas, y que sin embargo todavía hoy es tema de debate, tema que no está claro en absoluto y que sobre todo tiene un hambre de datos que provengan de terreno. Como voy a mencionar más adelante, pero se los anticipo desde ahora, seguramente muchos de los que están aquí en la presentación trabajan con sequía y sabemos que gran parte de lo que conocemos en relación a sequía y gran parte de la base científica con la cual se escriben los libros proviene de experimentos que se realizan en condiciones controladas y utilizando plántulas. Y ello no necesariamente se condice con lo que experimentan árboles adultos en terreno donde múltiples factores pueden estar actuando. Pero volvamos a este esquema que, como les mencionaba, fue un gran promotor de la investigación de los mecanismos, fue la primera propuesta formal de qué era lo que podía estar causando la mortalidad en distintas partes del mundo. Y este marco teórico pone como un factor fundamental la duración del estrés hídrico y la intensidad del estrés hídrico, y propone que cuanto mayor es la duración de la sequía, los árboles se morirán debido a una falta de carbono que proviene de un cierre estomático prolongado,
sobre todo si estas sequías tienen una intensidad moderada a baja, mientras que por el contrario, cuando la duración es más bien corta, pero la sequía es muy intensa, el mecanismo más probable es una falla hidráulica. En una situación de un estrés hídrico prolongado y también severo, por supuesto, es muy probable, según este marco, que puedan coocurrir ambos mecanismos. Y también este marco pone en una primera línea a los agentes bióticos como amplificadores de cualquiera de los dos procesos. Un esquema que me parece un poco que surgió posteriormente y que me parece que ordena un poquito más claramente los procesos que pueden estar en juego, aparece en esta publicación del año 2015, donde separa, ¿no es cierto?, los efectos del estrés hídrico en el crecimiento y en la mortalidad. Algo que no siempre está realmente claro en la literatura. Son mecanismos fisiológicos absolutamente distintos los que causan la limitación del crecimiento y la mortalidad. Y en este esquema, a medida que la duración de la sequía progresa, el proceso más sensible, es decir, el que primero se detiene en los árboles, es el crecimiento, como podemos ver en esta línea punteada. Luego, posteriormente, se reduce la tasa fotosintética y como consecuencia de este desfasaje, de esta diferencial sensibilidad en ambos procesos, se produce una acumulación de reservas de carbono que no obstante es transitoria si la duración de la sequía se prolonga en el tiempo, puesto que el metabolismo de los árboles debe sostenerse y en condiciones de fotosíntesis reducida ello ocurre a partir de un consumo de las reservas de carbohidratos no estructurales. Este consumo de reservas es lo que en el esquema anterior veíamos como una carbon starvation, un agotamiento de reservas, un hambre de reservas, que puede entonces resultar insuficiente para mantener el metabolismo y ser una causal de mortalidad, como vemos aquí en el esquema superior. Y este sería el mecanismo más probable entonces de mortalidad en los árboles que son capaces de sostener la conductividad hidráulica y o resistir también a los patógenos. Es decir, árboles que pueden evitar la sequía a través de un cierre estomático prolongado y contar con un sistema hidráulico relativamente resistente a presiones hidráulicas negativas. Sin embargo, sabemos que hay una alta variación interespecífica y también intraespecífica, y tenemos árboles que no tienen esta capacidad de sostener la conductividad hidráulica, sino que pueden perder rápidamente, ser altamente vulnerables a la cavitación, como nos muestra el esquema de abajo, donde vemos que básicamente los procesos que detienen el crecimiento son los mismos en árboles que crecen rápido, que crecen lento, pero las causas de mortalidad pueden llegar a ser muy distintas si tenemos la situación de árboles que no son resistentes a la cavitación. En este caso se produce una falla hidráulica generalizada y la mortalidad, de acuerdo a lo que veíamos en el esquema anterior, va a ocurrir tempranamente en la duración del estrés hídrico y no necesariamente va a haber un consumo de reserva, es decir, un modelo que propone que la mortalidad sucede entonces en una situación donde el árbol se va a quedar
bastante cargado de reservas de carbono, porque la razón por la cual va a morir va a tener que ver más con una deshidratación generalizada de la copa debido a que se ha cortado el flujo hídrico. Hay otros mecanismos que están menos claros, que han sido todavía hoy mucho menos explorados, pero que siguen siendo reconocidos como de gran importancia. Uno tiene que ver con problemas en la traslocación entre órganos. Sabemos que hay cierta autonomía de cada órgano, pero sabemos también que entre órganos el carbono se puede traslocar y que el funcionamiento del floema depende muy cercanamente del funcionamiento del xilema, es decir, de la conducción de agua, ¿no? Entonces, si falla la conducción de agua, también falla la translocación de azúcares. Y los patógenos se siguen reconociendo como un factor de gran relevancia, pero ahí sí yo diría que es un campo donde se ha avanzado realmente muy poco. Y prueba de ello es que en el último de los esquemas que se propone en la literatura, que ya es mucho más integrador. Fíjense aquí abajo, ¿no? Cómo están los agentes bióticos con un signo de pregunta, realmente son los únicos que están con un signo de pregunta, muy chiquitito y están aquí abajo, en un marco hipotético donde aumentaría su incidencia a medida que aumenta el estrés hídrico, pero no están todavía incorporados a ningún mecanismo. No tenemos realmente claridad de cómo los agentes bióticos operan. Sí, sabemos hoy y con bastante claridad que la mortalidad de los árboles se debe tanto a la cantidad de agua que hay en el suelo y que hay en el árbol y que está representada en estas cuatro fases que ustedes pueden ver en el esquema por estos contenedores, círculos de color azul, tanto entonces en el suelo como en el árbol, y también por los reservorios de carbono, que están representados en color verde, ¿no? Y la conexión, tenemos claridad hoy día, entre estos reservorios de carbono y estos reservorios de agua está dada por la concentración de carbohidratos no estructurales que juegan un rol fundamental en la osmorregulación. Es decir, hoy sabemos que a diferencia de ese esquema que más bien separaba las relaciones de carbono de las relaciones hídricas, estos dos reservorios, estos dos pools, carbono y agua, van de la mano y si uno se compromete, el otro generalmente también. Eh, la mayor diferencia con el esquema anterior tiene que ver entonces con esta comunicación y justamente fíjense que a medida que progresa la sequía, aparece un rol cada vez más chiquitito, representado aquí por esta pequeña manchita naranja que pueden ver en la segunda fase, conectando los dos pools. Y ya luego, cuando estos dos pools se desconectan, ¿no? Comienzan a comprometerse más funciones del árbol hasta finalmente poder solo mantenerse la respiración previo a la muerte, cuando tanto los pools de agua como de carbono son críticamente bajos. Ahora, esto está bastante claro en la teoría, uniendo piezas de evidencia que, como les mencionaba, provienen de estudios que no necesariamente han sido diseñados para testear la mortalidad. La mortalidad en la historia de la fisiología vegetal es un fenómeno relativamente nuevo. Comienza, como les mostraba en la literatura, a partir de los 2000. Pero hemos escrito libros y libros y libros y hemos estudiado a la sequía, nunca con niveles tan drásticos. La pregunta generalmente no ha sido cómo ocurre la mortalidad, sino cómo sobrevivir a la sequía.
Y cuando recopilamos la literatura sobre qué tanto estos mecanismos que están en la teoría ocurren en las plantas, ¿sí? Lo que vemos es que hay una evidencia bastante mezclada. Aquí les traje, por ejemplo, evidencia de estudios para angiospermas no tropicales, tanto caducifolias como siempreverdes, como podemos ver en el esquema de arriba, para distintos órganos. Podemos ver cómo la concentración de carbohidratos totales no estructurales se desvía de una condición control. Estos son estudios completamente desarrollados en plántulas. Aquí tuve la oportunidad de aportar con datos de Notofagus dombeye y nítida, que provenían de mi tesis de doctorado, y que cuando realicé esta tesis, bueno, nunca me imaginé que iban a poder contribuir a una pregunta que realmente nunca había sido la de mi tesis, ¿no? Pero así son las cosas. A veces es lo bonito de la ciencia, que nos da la libertad para ir tomando el camino bueno, que más nos va motivando. Y lo que se ve en este esquema es que uno podría imaginar que, dado el rol, digamos, indiscutible que tienen los carbohidratos no estructurales en las relaciones también hídricas, en la mantención del metabolismo y de la vida del árbol, debiésemos encontrar una consistencia completa de que las plantas que están bajo sequía se desvían negativamente de los controles. Sin embargo, como podemos ver, eso no es así en el caso de los notofagus. Fíjense, dos especies congenéricas, ambas siempre verdes, responden distinto. Y bueno, luego con aportes de otras especies vemos incluso situaciones en donde hay mayores niveles de carbohidratos no estructurales en las plantas que han estado sujetas a sequía que en los controles. En este caso no hay evidencia, o no había, ¿no? Hasta el momento en que se publicó este estudio, para árboles maduros en condiciones de campo. En el caso de las gimnospermas, la M representa árboles maduros en situaciones de campo. Fíjense que hay solamente dos estudios a esta fecha, y una gran cantidad de estudios que provienen de experimentos con plántulas en maceteros, en situaciones controladas. Y nuevamente aquí no vemos tan claramente. Vemos sí que en las gimnospermas generalmente hay un poco más de apoyo a valores negativos, a reducciones en las concentraciones de carbohidratos no estructurales respecto a los controles, pero también aparecen, ¿no es cierto?, casos en donde no hay cambios significativos, donde las plantas se mueren, pero tienen las mismas concentraciones de carbohidratos que los valores que las plantas control, o lo inverso, ¿sí?, como veíamos en el caso de las angiospermas caducas. Algo importante de mencionar es que este estudio es el primero que recopila evidencia de carbohidratos no estructurales en plantas que están al límite de la muerte. No cualquier situación de estrés, sino donde realmente se constata que las plantas están en una situación límite, ¿no? Previo a la mortalidad. Entonces, un desafío que, a pesar de que este estudio también es un poco antiguo, no se ha avanzado considerablemente en la literatura, es que la evidencia actual con la cual contamos para plantear estos mecanismos viene principalmente de experimentos con plántulas, y por lo tanto nuestra capacidad de predecir qué es lo que realmente va a suceder con árboles que están en condiciones naturales sigue estando sumamente limitada. Y en ese contexto se ha planteado que los árboles en situaciones
de sequías naturales y prolongadas son los que van a experimentar reducciones en sus niveles de carbohidratos no estructurales y eventualmente la mortalidad. ¿Mm? Situaciones de sequía cortas, breves, es improbable que causen reducciones en los niveles de reservas de carbono, debido a que los árboles tienen una gran biomasa, ¿sí? Y por lo tanto las concentraciones de carbohidratos escaladas a nivel de biomasa resultan en contenidos muy grandes que improbablemente van a ser alterados o reducidos por sequías que duren 1 o 2 años. Sin embargo, sequías prolongadas sí deberían causar una reducción de carbono, y eso es una pregunta que por lo tanto está todavía abierta y que motivó nuestro estudio. Aprovechándonos del fenómeno de mega sequía que ha afectado en Chile distintas regiones a partir del año 2010. Los bosques que tenemos aquí en el país constituyen un modelo ideal para poner a prueba la hipótesis de que sequías de larga duración van a causar efectivamente reducciones en los niveles de carbono no estructural de los árboles, lo cual podría comprometer funciones tanto de osmorregulación como de metabolismo. Y por otro lado, según lo que nos dice la teoría, estas sequías también de larga duración deberían reducir el crecimiento radial, independientemente de los cambios que puedan experimentar los carbohidratos no estructurales. Entonces, la expectativa es que en bosques donde, como podemos ver en la imagen, que es la situación que comúnmente observamos, ¿no? Individuos dentro de una misma especie que muestran distinta vulnerabilidad a la sequía, individuos que visualmente se ven vulnerables y otros resistentes, debieran diferir en los niveles de carbohidratos no estructurales y tasas de crecimiento, siendo menores en individuos vulnerables que en individuos más resistentes. Para ello, elegimos 4 sitios en Chile que estaban evidenciando efectos de mega sequía en términos de salud del bosque. Un sitio bastante cercano de la capital de Chile, de Santiago de Chile, un sitio con una muy fuerte influencia mediterránea en el clima, como es Altos de Cantillana. Al sur, en la región de O'Higgins, un fundo privado, Los Cipreses, donde también el clima es predominantemente mediterráneo. La Reserva Natural Altos del Ircay, aquí en la región del Maule, con también clima básicamente mediterráneo, pero con mayor precipitación anual que en los sitios previos. Y finalmente el Parque Nacional Villarrica, donde también hay evidencia de mortalidad y un clima que si bien no es mediterráneo, también evidenció reducciones en la precipitación a partir del año, sobre todo 2010, y aumentos en la temperatura. Fíjense, en el esquema de arriba traje 3 localidades que están muy cercanas al sitio de Los Cipreses, en la región de O'Higgins. Ahí tenemos cómo ha variado la precipitación anual, ¿sí? A partir del año 2000, y podemos ver cómo hay un quiebre
bastante marcado a partir del año 2010 con una reducción en la precipitación que ha afectado entonces a toda el área. Para el caso del Parque Nacional Villarrica, datos que procesamos en un estudio anterior, que provienen del Parque Nacional Conguillío, que está relativamente próximo, vemos cómo las tendencias en precipitaciones anuales en las barras azules han ido a la baja en las últimas, sobre todo en la última década, y al mismo tiempo la tendencia en la temperatura ha ido a la alza. Es decir, son sitios que muestran esta condición de sequía prolongada y por lo tanto parecen ser sitios bastante ideales para poner a prueba la hipótesis de limitación de carbono en condiciones de campo. ¿Qué especies, qué tipo de bosques tenemos en cada uno de estos sitios y qué evidencia de mortalidad? Bueno, en el sitio próximo a Santiago de Chile, en Altos de Cantillana, Alejandro Venegas González viene estudiando el fenómeno de mortalidad desde hace mucho tiempo y encontramos o decidimos ahí trabajar con dos especies, ambas de la familia Laurasia, Cryptocaria alba o Peumo, Persea lingue o el lingue que eran las dos, o sea, en este sitio hay muchas especies que están experimentando mortalidad, pero en estas dos encontramos el requisito de poder trabajar también con árboles que estaban relativamente sanos, ¿sí? Como les voy a mencionar a continuación, nuestro estudio se basó en comparar árboles sanos con árboles decaídos que estuvieran coexistiendo, ¿no? Para evitar influencias de clima o de micrositio diferente. En el fondo, los cipreses, la única especie que está evidenciando mortalidad en un amplio rango de decaimiento, desde árboles que se ven muy saludables a árboles que realmente están completamente muertos. Es una conífera nativa, Austrocederus chilensis, ciprés de la cordillera. Más hacia el sur, aquí en la región del Maule, en Altos del Ircay, tenemos evidencia de mortalidad en Nothofagus pumilio. La lenga es una especie caduca, muy emblemática de la cordillera de los Andes, porque forma el límite arbóreo desde los 35 grados a los 55 grados de latitud sur. Y en el Parque Nacional Villarrica también teníamos antecedentes, información de que otra conífera nativa de Sudamérica, Araucaria araucana, estaba evidenciando decaimiento y mortalidad. Algunos desafíos que se los voy a comentar aprovechando las fotos, porque quizá algunos también se lo estén preguntando, fue, bueno, el de trabajar con una especie caduca como es Nothofagus pumilio en primavera, ¿no? Cómo determinar el estado de salud, que generalmente lo determinamos a partir del verdor y para lo cual necesitamos la presencia de hojas en una especie que tenía muy pocas hojas, que recién estaba rompiendo yemas en esta fecha en que se realizó el muestreo y que fue digamos, principios de primavera, ¿no? Fue fines de septiembre, principios de octubre del año 2024. Y bueno, en este caso lo que hicimos fue explorar detalladamente el estado de vitalidad, de vigor, de turgencia de las ramas y de las yemas. Y cuando la gran parte o la mayor parte de la copa del árbol tenía ramas y yemas que estaban deshidratadas, que estaban secas,
eso nos permitía categorizar el árbol como relativamente más decaído. Eh, También exploramos la cantidad de ramas, ¿sí? Seguramente quienes han trabajado con Notofagus saben que el decaimiento en esta especie se va produciendo como en una suerte de muerte de apartes, ¿no? Entonces eso es bastante fácil de ver. Las ramas que han muerto se ven como en una madera de color mucho más claro. Y cuando uno también con la uña puede hacer un corte en la corteza, la evidencia con una corteza de una rama viva es bastante notable, ¿no? En términos de humedad, en términos de verdor. En cuanto a Araucaria, como pueden ver en la imagen, bueno, no fue posible trabajar colectar todos los órganos, ¿sí? Aún con tijeras largas, no pudimos acceder a hojas ni a ramas, así que estos órganos no pudieron ser analizados. ¿Mm? Eh, ¿cómo, ¿Cómo y qué fue lo que hicimos? Bueno, en cada sitio categorizamos árboles en un estado de salud que lo llamamos saludable y otro que lo llamamos no saludable o decaído. Y en general elegimos encontrar esos árboles saludables y decaídos tomó mucho tiempo y en general usamos un criterio del límite de 50%, es decir, cuando más del 50% de la copa estaba verde, cuando más del 50% de la copa estaba, en el caso de las especies siempre verdes, con follaje presente y además de presente de color verde, los consideramos individuos saludables. Cuando menos del 50% estaba en esa condición, lo consideramos como individuos no saludables o decaídos, ¿sí? Y en cada uno de estos individuos, entonces, salvo en Araucaria araucana, como les mencionaba anteriormente, colectamos hojas, colectamos ramas, colectamos material del tronco, parénquima cilemático del tronco y parénquima cilemático de las raíces, excavando para análisis de carbohidratos totales no estructurales y además separamos estos carbohidratos totales no estructurales en el almidón y los azúcares solubles que generalmente son más abundantes en los árboles y que están representados por la sacarosa, la glucosa y la fructosa libre. La idea de indagar en estas dos fracciones de los carbohidratos totales no estructurales tuvo que ver con que el almidón hasta la fecha no se le conoce otra función que no sea la de reservorio energético, por lo tanto tiene una función fundamentalmente metabólica y es de interés observarlo cuando la pregunta tiene que ver entonces con metabolismo, con falta de carbono para sostener funciones metabólicas, como es la base de la hipótesis de la falta de carbono o agotamiento de carbono. Los azúcares solubles, que también le llamamos azúcares de bajo peso molecular, son de interés cuando queremos evaluar los requerimientos osmóticos o la provisión de azúcares o la posible suficiencia o insuficiencia de carbono en relación a una función osmótica, dado que, contrario al almidón, estos compuestos sí tienen una función osmótica, es decir, tienen la capacidad de reducir el potencial osmótico de los tejidos, promoviendo el ingreso de agua y la turgencia de la célula y de los tejidos.
Bueno, en el caso de el parénquima del tronco, también tomamos, extrajimos tarugos usando barrenos para analizar las tendencias de crecimiento, contando entonces el número y evaluando el incremento anual de los anillos de crecimiento y luego estimando el incremento de área basal. En cuanto a los resultados, voy a comenzar mostrándoles primero lo que encontramos en carbohidratos totales no estructurales. Hemos evaluado y discutido con el grupo distintos tipos de modelos estadísticos. En principio, a mí siempre me gusta más la idea de ver patrones generales, pero pareciera que en este muestreo estaríamos mezclando mucho peras con manzanas si vemos, ¿no? Los patrones globales. Tenemos coníferas y tenemos angiospermas y tenemos sitios con clima mediterráneo y tenemos sitios con climas templados que nos sugieren que los mecanismos podrían ser bastante diferentes. Entonces, estamos como grupo inclinándonos por un análisis que sea más bien caso a caso. ¿M? Y en ese contexto, el análisis que hicimos fue utilizar modelos mixtos donde los árboles se consideraron como un factor aleatorio y el estado de salud y el tipo de tejido se consideró como un factor fijo del modelo. Y básicamente lo que encontramos es que, como pueden ver por la ausencia generalizada de asteriscos en esta imagen, es que en ninguna de las especies y en ninguno de los órganos hubieron diferencias significativas en los niveles de carbohidratos totales no estructurales, ¿sí? Vemos algunas tendencias de acuerdo a lo que podríamos esperar, de mayores niveles en los árboles que son como control o árboles con mejor estado de salud. Lo podemos ver en Nothofagus, también en Persea lingue, en las ramas, en las hojas, pero las diferencias no son significativas. La excepción notable, y que debo admitir que lo primero que me causó fue desconfianza en el análisis químico, de manera que repetimos este análisis y volvió a dar lo mismo, es lo que observamos con Persea lingue, donde pasó algo bastante inesperado, ¿no? En las raíces de Persea lingue de árboles decaídos mostraron niveles de carbohidratos totales no estructurales altísimos, que parecen ser propios de la especie de acuerdo a otros muestreos que realizamos en el marco de otros estudios en el laboratorio. Es decir, son valores que pueden encontrarse en primavera en las raíces del lingue, pero que por alguna razón que todavía estamos tratando de entender, fueron extremadamente y significativamente mayores en los árboles decaídos que en los árboles con buen estado de salud. Cuando evaluamos el almidón, vemos que el patrón es el mismo, es decir, realmente las tendencias en carbohidratos totales no estructurales están determinadas por lo que sucede con el almidón. Y cuando indagamos en las tendencias de azúcares solubles, para poder determinar
si la función osmótica de árboles decaídos fue en alguna de las especies comprometidas. Encontramos una evidencia estadísticamente significativa de que en Nothofagus pumilio, en la lenga, los árboles decaídos tuvieron problemas para poder acumular azúcares que probablemente requieren durante la primavera para poder mantener turgentes a los tejidos. Esto también lo observamos en las hojas de Nothofagus y también en el xilema de Nothofagus, es decir, un patrón bastante consistente en esta especie y que nos da cuenta de limitaciones para abastecer las demandas osmóticas en la etapa de crecimiento. Recordemos que este muestreo lo realizamos en primavera. También encontramos evidencia de limitaciones osmóticas en el peumo, en Cryptocaria alba, lo cual, bueno, creemos que va en la misma dirección, ¿no es cierto? Una otra especie siempre verde, o sea, con presencia de hojas durante todo el año, pero que las hojas, en el caso de árboles que han evidenciado decaimiento, tienen una baja concentración de azúcares y por lo tanto un tejido que presenta problemas de turgencia. Cuando evaluamos el crecimiento, primero les voy a mostrar aquí en la imagen superior de la izquierda una tendencia que la cronosecuencia mezclando todas las especies, individuos con buen estado de salud, individuos control en el color verde, individuos decaídos en el color morado, ¿sí? Y vemos que a partir del año, digamos, a partir de que se acentúa la mega sequía, hay tendencias no tan claras, ¿sí? Pero sí en el último periodo parecería haber algunos años donde los árboles decaídos presentan un menor incremento de área basal. Ahora, evidentemente no parece ser una buena idea mezclar las especies, como les mencionaba al principio, porque cuando indagamos en los patrones especie específicos aparecen patrones realmente divergentes, ¿no? Voy a empezar por lo más típico, por lo que habitualmente se encuentra más reportado en la literatura, parece ser el patrón dominante en diferentes especies y en el mundo, ¿no? Eh, ¿Y qué son estos tres patrones que vemos en la derecha, donde en general los árboles decaídos, ¿sí? Recuerden con la línea morada, presentan tendencias históricas de menor tasa de crecimiento, no solo asociadas al periodo de mega sequía, que recordemos que comienza en el año 2010, sino que son tasas de crecimiento menores que vienen de años anteriores y que pueden estar evidenciando una alta sensibilidad a sequías que ya se vinieron registrando en los sitios, que no fueron parte de este fenómeno ininterrumpido de déficit hídrico que está dado por la mega sequía, pero que sí ocurrieron, se empezaron a documentar en las décadas anteriores a la mega sequía y que podrían entonces haber causado estas menores tasas de crecimiento en ciertos individuos, ¿no? Que posteriormente fueron los que vemos hoy día con un estado de decaimiento. También es posible que otros factores hayan estado en juego, ¿sí? Factores
de competencia, factores de menor dominancia en tiempos históricos que no necesariamente los registramos ahora y que finalmente estos factores convergieron o facilitaron una mayor susceptibilidad a la sequía en términos de tasa de crecimiento. ¿Sí? Pero como corolario, aquí vemos un patrón que es bastante común y es que los árboles que actualmente vemos como decaídos han venido creciendo históricamente menos. Ahora, una situación diferente y bastante interesante vemos en estas dos especies que recordemos están en el sitio más seco, más cálido, en el sitio con mayor influencia mediterránea y que además son especies de una familia con orígenes tropicales eh, y que, bueno, lo que vemos es un patrón de tendencias de crecimiento bastante mezclado a lo largo del tiempo, en el caso del peumo, en el caso de Cryptocaria alba, donde parecería que en promedio la mayor parte del tiempo han estado creciendo más los árboles que actualmente se ven como decaídos. Por otro lado, en el caso del lingue, esa misma tendencia se ve más claramente. Sin embargo, para el lingue solo contamos con años recientes para documentar el crecimiento. En algunos casos no fue posible encontrar el centro del tronco, digamos, en un estado de salud tal que los anillos fueran visibles. En otros casos teníamos árboles que eran más bien tipo multi-stem, multitronco, y tuvimos que optar por muestrear algunos de estos troncos, de manera que la información con la que contamos es poquito tiempo previo a la mega sequía, ¿no? Y al menos durante la mega sequía, y parecería ser también que antes, vemos esta tendencia de mayores tasas de crecimiento en los árboles que finalmente fueron los que se están muriendo, ¿no? Cuando separamos en promedio el incremento de área basal para el periodo previo a la megasequía y posterior a la megasequía, incluyendo hasta el presente, no vemos diferencias significativas, excepto en la especie que les mencionaba anteriormente, donde si bien la diferencia no es significativa, sí es marginalmente significativa la diferencia, evidenciando entonces mayores tasas de crecimiento en el lingue, especialmente para el periodo en el cual contamos con más datos, ¿no? Esto sí lo hacemos en promedio, pero evidentemente hay años donde las diferencias fueron muy probablemente significativas, ¿sí? Tenemos el test estadístico ahí año a año todavía pendiente. Entonces, a modo de conclusión, tenemos un apoyo parcial a la hipótesis de limitación o de agotamiento de reservas de carbono para el metabolismo y para los requerimientos osmóticos. Por un lado, encontramos que esta sequía de larga duración que ocurrió en Chile causó una falta de compuestos osmóticos en algunas especies, probablemente comprometiendo funciones osmóticas en los árboles que actualmente vemos con decaimiento y que conllevan a mortalidad. Sin embargo,
en cuanto a las concentraciones de carbohidratos totales no estructurales, estas fueron similares en árboles sanos y en árboles decaídos, sugiriendo que entonces las funciones metabólicas en estas comparaciones que realizamos no han estado comprometidas. Y en cuanto al crecimiento, no vemos evidencia de mayores efectos de la megasequía en el crecimiento radial de los árboles más decaídos. Más bien podemos distinguir aquí estrategias divergentes, como les mencionaba anteriormente. Vemos que hay en algunas especies como el lingue y como el peumo, árboles decaídos que han crecido históricamente más que los árboles que se ven más saludables. Y en otras especies, como la araucaria, el ciprés de la cordillera y la lenga, vemos que los árboles decaídos han crecido históricamente menos que los árboles que se ven con un mejor estado de salud. Ahora, esta divergencia en estrategias de crecimiento se puede conectar con los mecanismos que causan mortalidad. Este esquema fue propuesto por Arthur Gessler y colegas en el año 2018, donde ellos, bueno, vuelven a estos dos mecanismos de mortalidad, que son la falla hidráulica y el agotamiento de carbono. Y, digamos, en el esquema que proponen, la falla hidráulica debería ser mucho más probable en especies que presentan una rápida declinación en el crecimiento, pero que los patrones de largo plazo muestran que son especies con un alto potencial de crecimiento y que tienen un síndrome que podríamos clasificar como especies más bien de tipo adquisitiva, con altas tasas de fotosíntesis, de conductancia y con una alta conductividad hidráulica basada en un diámetro de vasos más grande. Entonces podríamos pensar que en el caso de Cryptocaria alba, pero especialmente en el lingue, podría estar ocurriendo este mecanismo de mortalidad, ¿sí? Especies que podrían llegar a ser bastante ineficientes en el uso del agua, en términos de mantener sus estomas abiertos, de crecer hasta último momento a altas tasas, y repentinamente encontrarse con la mortalidad debido a la falla hidráulica, ¿no? Ello podría explicar este patrón que les mencionaba anteriormente, ¿sí? Que les mostraba anteriormente, de altos niveles de almidón en el lingue, ¿no? Es decir, una falla hidráulica que también determina problemas en la translocación de carbohidratos a través del floema y que causa entonces que las reservas de carbono en estos árboles decaídos estén presentes en las raíces y no puedan potencialmente traslocarse hacia tejidos donde son requeridos, como podrían ser algunos tejidos aéreos, o ser usados en el metabolismo de las mismas raíces, ¿no? O sea, este dato, este resultado es consistente con un fenómeno de falla hidráulica en el caso del lingue. Por otro lado, en las demás especies, sobre todo en el Austrocedrus, en Araucaria y en la lenga, podríamos pensar
que podría estar todavía ocurriendo o que deberíamos seguir explorando este fenómeno del agotamiento de carbono, considerando algunas variantes metodológicas que en nuestro muestreo no consideramos y que se las voy a mencionar en un par de diapositivas más. Ahora, volviendo a la conclusión de requerimientos de la falta de carbono para requerimientos osmóticos en alguna de las especies, como el caso de la lenga y del peumo, que están en ambientes mediterráneos en nuestro muestreo. Es importante destacar que en este estudio global que evaluó distintos tipos de plantas en distintos ecosistemas y en distintos órganos, se encontró que los azúcares solubles, que están representados con el color verde, son los únicos compuestos que aumentan de manera significativa durante el periodo de crecimiento que está representado en este estudio con esta línea de color amarillo, en el ambiente mediterráneo. Es decir, las árboles que habitan ambientes mediterráneos tienen significativamente, requieren elevados niveles de azúcares durante el periodo de crecimiento. Y el no tenerlos, entonces, podría causar desecación, que es lo que observamos en las lengas de Altos del Ircay y en los peumos de Altos de Cantillana. ¿Sí? En la misma línea, este estudio global de Bartlett et al. Encontró también que en los climas mediterráneos, ¿sí? Las plantas están entre aquellos grupos que presentan los menores niveles de potenciales osmóticos a full turgor y a pérdida de turgor, dando cuenta entonces de altos requerimientos de azúcares para poder entonces tener estos valores tan negativos de potencial osmótico. ¿Mm? Ahora, también tenemos evidencias más cercanas que vienen de la mano de la tesis doctoral de Eliana Bustos y de mi actual proyecto Fondesit. En este último hemos medido en algunos sitios de aquí del Maule el potencial con curvas de presión-volumen, el potencial a pérdida de turgor, y efectivamente hemos encontrado que Cryptocaria alba tiene uno de los valores más bajos de las especies de la comunidad. Lo cual, bueno, da cuenta que comparado con las especies con las que suele ocurrir en el bosque, efectivamente tiene uno de los mayores requerimientos osmóticos. Por otro lado, en la tesis de Liana, colectando muestras de terreno y evaluándoles el potencial osmótico actual, real, que presentan las plantas, efectivamente se encontró que Cryptocaria alba en condiciones de terreno, en verano, presenta valores de potencial osmótico significativamente menores que, por ejemplo, el lingue, que es una especie con la que suele coocurrir. Es decir, todo esto apunta a que efectivamente en el peumo la insuficiencia de azúcares podría estar dañando la función osmótica y causando la desecación. Ahora, también en la tesis de Liana obtuvimos algunos datos que pueden dar cuenta de
el rol de la falla hidráulica como un mecanismo de mortalidad y que no necesariamente lo estamos observando de la mano de los niveles de reservas de carbono. En el caso del lingue, hemos encontrado que con curvas de vulnerabilidad, es decir, curvas de cavitación, que la pérdida del 50% de la conductividad hidráulica se produce aproximadamente a 1,5, menos 1,5 megapascales, mientras que de potencial hídrico, ¿verdad? Mientras que el PEUMO tiene este valor a potenciales hídricos significativamente más negativo, ¿no? Esto no, realmente el LINGUE cavita a valores que son muy comunes de encontrar en prealba, en el bosque mediterráneo, lo cual sugiere que la falla hidráulica nuevamente, y en concordancia con lo que veíamos de la acumulación de almidón en las raíces del lingue, podría ser un mecanismo de mortalidad en esta especie. Es decir, en el esquema de Gessler, toda esta evidencia nos sugiere que el lingue podría estar en esta estrategia, ¿no? Una especie de rápido crecimiento, muy susceptible a la cavitación y con un síndrome de alta capacidad de adquisición de recursos. También esta información nos da cuenta que es poco probable que el PEUMO cavite o esté muriendo debido a problemas en falla hidráulica, según datos que tenemos de la literatura y de promedio para otras especies. Sin embargo, están pendientes los datos de terreno para el PEUMO, ¿no? También tenemos datos que nos permiten, de la tesis de Carolina Morales, que nos permiten evaluar el rol de la falla hidráulica y de los insectos y patógenos en el caso de Austrocedrus chilensis. Carolina sí evaluó el potencial hídrico de mediodía en terreno, en el mismo sitio de estudio que utilizamos en este estudio que les mostré. Encontró que en pleno verano los árboles tienen un potencial hídrico de mediodía de alrededor de menos 2 megapascales, independientemente si son árboles femeninos o árboles masculinos, porque recordemos que esta especie es dioica. Y además sus curvas de vulnerabilidad están indicando que la pérdida de conductividad hidráulica del 50% se produce a potenciales que son significativamente mucho más bajos, lo cual sugiere que la falla hidráulica es poco probablemente el mecanismo que está causando el decaimiento en Austrocedrus chilensis. ¿Qué nos queda para explicar la mortalidad entonces en esta especie? Bueno, hay un factor que lo hemos explorado de una manera muy preliminar y que tiene que ver con los agentes bióticos. Carolina ha contabilizado el número de perforaciones hechas por escarabajos de la corteza en Austrocedrus chilensis. Y también ha contabilizado la cantidad de perforaciones que exudan resina como una medida de la capacidad defensiva de los árboles. Y ha obtenido, con no demasiados árboles, ha obtenido, cada punto es un individuo, ha obtenido relaciones que son marginalmente significativas en términos de la defoliación natural del árbol, relacionándose de manera positiva el número de perforaciones totales, es decir, sugiriendo que cuanto más ataque de escarabajos hay, mayor
defoliación y por lo tanto más mortalidad. Y también en términos de la capacidad defensiva, ha encontrado entonces que la defoliación o el grado de decaimiento es menor cuanto mayor es la capacidad de producir resinas de esos árboles, lo cual nos sugiere que en esta especie la incidencia de agentes bióticos y la capacidad de defenderse contra esos agentes podrían jugar un rol predominante. ¿Qué debilidades tiene el trabajo que les mostré? ¿Qué vacíos de información y qué insumos, por lo tanto, debemos tomar nota para futuro trabajo? Bueno, en primer lugar, tenemos que explorar más profundamente el rol de la falla hidráulica. Necesitamos tener curvas de vulnerabilidad y o información de anatomía de la madera en todas las especies y también en la variación intraespecífica, es decir, ver si los individuos que se mostraron decaídos venían con una anatomía deteriorada históricamente en el tiempo. Explorar el rol de los insectos y de los patógenos en la mortalidad es fundamental. Esto es algo que en el marco de la tesis de Carolina Morales se está haciendo o se está tratando de hacer manipulando la sequía con un gran experimento de privación de riego en terreno, en árboles adultos, un estudio bueno, bastante ambicioso, pero que esperamos que nos dé información un poquito más certera de el rol de la sequía en la susceptibilidad de los árboles al ataque de insectos y patógenos. Y finalmente, tenemos obviamente que considerar si este decaimiento que hemos estado estudiando y que atribuimos más que nada por una correlación temporal y espacial a la sequía como factor causal, es realmente el principal factor de mortalidad, y esto va muy de la mano con el punto anterior, ¿no? Esperamos en el futuro cercano poder tener resultados de análisis isotópico de carbono 13, de oxígeno 18, de la madera, de la celulosa, que nos permiten determinar si los árboles han experimentado un cierre estomático prolongado o limitaciones más bien bioquímicas de la fotosíntesis en el tiempo, lo cual podría ser evidencia de sequía, y por lo tanto nos permitiría hablar con más propiedad de la sequía como un factor de mortalidad y descartar otros factores, como podría ser una incidencia directa de las altas temperaturas, por ejemplo. Bueno, eso es lo que tenía para contarles. Finalmente quiero agradecerle en primer lugar al laboratorio, al equipo que forma parte de este estudio, que es el Laboratorio de Ecofisiología de Plantas, que dirijo en el Instituto de Ciencias Biológicas de la Universidad de Talca, que han estado dura e incondicionalmente trabajando en el procesamiento de datos hasta último minuto. También quiero agradecer a mis colegas de aquí de Chile, Susana, Rocío, Claudia, Loen, con quienes siempre estoy conversando de las relaciones de carbono, o incluso trabajando en estudios asociados, y bueno, son personas fundamentales en la capacidad de interpretación de estos resultados que les he mostrado. Y en el plano internacional también agradecer a Jordi Martínez Vilalta, a Miguel Olano, a Drew Pelleter, a Artur Gessler,
también por estar disponibles para discusiones sobre estos mecanismos y también abiertos a colaboraciones que nos ayuden a entender mejor qué es lo que está pasando con bueno, flora, con nuestra flora chilena, ¿no? Finalmente, asistentes técnicos de aquí del laboratorio, que sin ellos no se podría haber llevado a cabo la generación de estos resultados, y a las fuentes de financiamiento, especialmente al IEB, que a través de la tesis de Carolina Morales ha jugado un rol absolutamente central en poder entender la mortalidad, los mecanismos de mortalidad de las distintas especies, especialmente de Austrorhynchus chilensis, a los distintos fondesis que financian a quienes somos parte de este estudio, y a la Fundación Altos de Cantillana por permitirnos el acceso y el muestreo en el sitio, a CONAF por permitirnos acceder y muestrear en el Parque Nacional Villarrica y en la Reserva Altos del Ircay, y a propietarios y encargados del fondo privado Los Cipreses por permitirnos el acceso. Finalmente, les agradezco a ustedes por haberse mantenido presentes y atentos a lo largo de esta presentación, y encantada de recibir críticas, comentarios o sugerencias y preguntas. Bien, muchas gracias Frida por esta excelente presentación, un tema súper interesante que abre y plantea muchas preguntas y bueno, eso se ve reflejado también en la muy buena asistencia que tuvimos a este seminario mensual. Pues estamos recibiendo alerta aquí en la región de Coquimbo producto de las lluvias, activación de quebrada y otras cosas, así que si de repente Oh, se escuchan ruidos es mi celular. Estamos en un día bien lluvioso aquí en la región de Coquimbo. Bien, entonces, tenemos tiempo para algunas preguntas. Ahí estamos recibiendo hartas reacciones de felicitaciones. Si quieren, pueden prender el micrófono y hacer la pregunta directamente o pueden escribirla también en el chat. Cualquiera de las dos opciones está disponible. Yo puedo gestionar las preguntas que hagan a través de chat. A ver, Yo quiero, Green Cavieres. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. hola, hola. Felicitaciones, Frida. Excelente charla, súper ilustrativa de toda la problemática que tienen nuestros bosques centrales principalmente. Mi pregunta es bien breve. No me quedó muy claro el rol que se le está atribuyendo a al- a la alta concentración de carbono no estructurales en Persea y un poquito también en Cryptocaria. Sobre todo pensando en que son especies de origen bien tropical y que son bastante demandantes de agua, sobre todo el lingue. ujú, Entonces sí, me quedo en la duda ahí del rol, porque aparentemente, digamos, podría ser un poquito al revés, ¿no? sí. A ver, no sé si es necesario que vuelva a poner la diapositiva, Si pero gustas, no hay problema. si te recuerdas, Loen, en el caso del lingue encontramos excepcionalmente altos niveles lo voy a poner aquí, lo voy a proyectar. Share. Ya, niveles Sí. eh, altísimos de almidón en árboles que podemos asumir que se están muriendo, Mm. ¿sí? Y que claramente no se están muriendo por falta de carbono, ¿verdad? Justo me está sonando el teléfono, qué inapropiado. Entonces tenemos, Sí, solo un paréntesis. Además que estos árboles no venían creciendo menos que los otros. no, son árboles que digamos venían creciendo más, perdón, ¿eh? Es como que todos los del seminario apagaron su celular, menos yo, ¿sí? Y además estos números odiosos de los 800. Da, perdón. Claro, a ver, la lectura que, mira, estuve
Un mes, 2 meses, Gustavo, que no sé si está escuchando, me tiene que perdonar porque mi primera impresión fue desconfiar de los análisis químicos, ¿no? Que por razón muchos de nosotros somos obsesivos y a veces uno tiende a pensar bueno, que si no está encima, las cosas quizás... Entonces, yo soy muy crítica con los análisis, con la metodología, y lo primero que pienso cuando las cosas no salen como espero es que está mal hecho, ¿ya? Entonces... Volvimos a hacer los análisis, Oh, comparamos con datos del INGE para otros sitios de similar clima y los datos están bien, ¿sí? Los datos son estos. Entonces el INGE crece rápido, ¿sí? Los individuos que se ven hoy mal, Loen, son mm, individuos que han crecido rápido y que se han quedado llenos de reservas de carbono en sus raíces, ¿ya? ujú, Lo cual nos sugiere que dado el valor que mostré de muy baja resistencia a la cavitación por las curvas de vulnerabilidad que tenemos de la tesis de Liana, cavita con potenciales hídricos relativamente altos, -1,5, mm, ¿sí? Que quienes han medido en la zona, digamos, del matorral o de Chile central, es muy común encontrar esos valores de potencial hídrico en los árboles, ¿no? sí, Entonces, claro, eh, menos incluso. creemos que cavita y al cavitar el funcionamiento del floema se ve inmediatamente afectado. ¿M? O sea, el floema no funciona bien cuando el xilema no funciona bien, ¿no? Y entonces, en primavera, las especies están rebrotando tanto en las raíces como en su parte aérea, y aquí tenemos un gran almacén de carbono en las raíces que no se está pudiendo usar. ¿Sí? Al menos podría ser que no se está pudiendo enviar para el tronco o para la parte aérea por problemas de cavitación, Mm, ¿no? ya, ok. Me cierra también. Gracias, Frida. Ujú. Perdón, y que se condice con su origen tropical, ¿no? Por ser una especie, digamos, de rápido crecimiento, podemos pensar que viene con una genética conservada para un ambiente donde el agua nunca ha sido problema. Sí, claro, y donde vive también, más hacia la costa, ¿no? Sí. Bien, muchas gracias. ¿Hay más preguntas? Ay, lo siento. Mucha alerta. Bueno, mientras, si es que cae alguna otra pregunta, yo tengo un par de consultas que tenía mucho que ver con lo que se había conversado anteriormente. La hipótesis entonces sería que en ese caso particular, ¿cierto? En Lingue hay un problema de removilización de reservas, ¿cierto? Hacia la parte aérea, dado que las mediciones se hicieron también en primavera. ¿Y se observa una limitación al rebrote en terreno o no es una especie que tienda a rebrotar? ¿Cuál es el desempeño que se observa eventualmente, ¿no? Sí, mira, ¿Hay concordancia? sí, Porque pregunto, y lo vinculo al tiro con la segunda pregunta, porque en una vez se lo puede tomar, que la puedes tomar directamente, que ya es una pregunta súper amplia y súper abierta, pero me suena tan difícil poder no solo definir, sino que identificar, ¿cierto? Un individuo que está muerto, ¿no? Por eso hablaba también un poco del rebrote y todo este tema y toda una tendencia en los últimos 5 o 10 años, ¿no? Que ya no solamente están considerando falla hidráulica, hambres de carbono, sino que también eventualmente fallas, ¿cierto? En el tejido o meristemático o extracelular que tiene que ver con esta capacidad de rebrote, ¿cierto? Y habrán especies que también de forma conservada, sí, su estrategia ecológica es justamente, ¿no? El rebrotar cuando las condiciones ya están bien y otras son tolerar, ¿no? sí, O resistir, dependiendo a cuál definición estamos adscribiendo. Entonces me gustaría conocer un poco sí. tu visión respecto de esos conceptos. Sí, súper, súper relevante tu pregunta, Marco. Te la agradezco porque da pie para trabajar más profundamente la discusión.
Mira, la primera pregunta, quisiera como dejar un poquito más claro que la propuesta no es que el lingue se está muriendo por un problema en la translocación. Creemos que la causa por la cual vemos, y voy a ser incluso más precisa, ¿ah? No podemos decir se está muriendo, ¿sí? Pero sí podemos decir que vemos un decaimiento en su parte aérea. La causa de ello parece ser la falla hidráulica debido a su altísima vulnerabilidad a la cavitación, ¿sí? Como consecuencia de esa falla hidráulica, creemos que se está quedando acumulado el almidón en las raíces. Las raíces son un órgano súper relevante de acumulación de reservas de carbono en angiospermas, sobre todo, que se utilizan para crecimiento radicular y para crecimiento aéreo en la primavera, ¿sí? Estos árboles tienen su crecimiento, su rebrote impedido posiblemente por falla hidráulica y por lo tanto no hacen uso de ese carbono que se está quedando como apilado, amontonado, sin poder ser usado, ¿no? Es más bien la falla hidráulica explicaría o sería, digamos, esta acumulación de almidón consistente con el mecanismo de falla hidráulica. La segunda pregunta me parece absolutamente fascinante. Hace un tiempo le comenté a Loen y creo que a otros colegas del país, a raíz de la línea de mortalidad del bosque esclerófilo que comenzó a trabajarse en el IEB, de la cual tú formas parte, también Dani Carvajal, y otros investigadores, donde yo creo que no se ha considerado este concepto de mortalidad o de mortalidad y una suerte de resurrección a través del rebrote, ¿no? Y no se ha considerado simplemente porque no es un patrón común en el hemisferio norte, de donde viene la literatura, que generalmente es la que está marcando el paso en las teorías de mortalidad, ¿no? Yo creo que voy a hablar un poquito en nombre de mis colegas chilenos, que el rebrote es súper importante. Todas las especies del matorral y casi todas las del bosque esclerófilo y gran mayoría de las especies que están en bosques no esclerófilos del bosque de ambiente mediterráneo rebrotan. ¿Sí? Rebrotan. Así que sí es una posibilidad de que estos árboles que vemos decaídos, que experimentan falla hidráulica, en unos años más, entre comillas, resuciten y rebroten a partir de estos reservorios de carbono que quedan en la raíz. ¿Sí? Y hay evidencia visual, más que nada, que tenemos en el trabajo que hicimos recientemente con Rocío y Susana en La Campana, donde no lo cuantificamos, pero sí lo observé, tuve oportunidad de ir años después y chequear con árboles que habían sido marcados como muertos, ¿sí? Y vemos que la gran mayoría de los lingues que se vieron como muertos o como decaídos en aquel entonces murieron, ¿sí? Pero hay otras situaciones donde vemos lingues que han sido capaces de rebrotar, ¿sí? Eso también lo vemos con la tesis de Liana. El lingue sacrifica, lo primero que sacrifica es su parte más alta, ¿no es cierto? Que va en la línea de la falla hidráulica. Y es común ver un rebrote basal en esta especie, ¿sí? Así que válida tu pregunta, la invitación abierta a quienes se interesen en este tema de liderar quizá un viewpoint de qué significa, ¿no? la mortalidad o qué tan poco ha sido considerado la estrategia de rebrote en los mecanismos de mortalidad. Bien, súper interesante. Muchas gracias por la respuesta. Bien, vamos a dar por finalizada entonces esta sesión, agradeciéndote nuevamente, Frida, por esta excelente charla.
Y quiero dejar a todos y todas invitadas a visitar nuestros canales. Dejé los links en el chat. Vamos a compartir también el Instagram del Laboratorio de Ecofisiología de Plantas de la doctora Piper. Y bueno, van a poder ver también esta presentación y les agradezco mucho que la compartan también en sus redes y entre otros en nuestro canal de YouTube. Así que sin más, muchas gracias por su participación. Muchas gracias nuevamente, Frida, por compartir este trabajo, que se nota que es muy arduo además, ¿cierto? Trabajar en esos terrenos, en esas amplias latitudes, entre otras cosas. Por eso hay que trabajar en grupo, en equipo. Muy valorable al equipo, justamente. Así que nada, pues, que estén muy bien y que tengan un excelente día y muy buen fin de Gracias. semana. Gracias, Marco. Gracias a todos. Chao, chao.